Un feliz sábado para todos. El Señor les bendiga grandemente. Qué gusto estar nuevamente con ustedes por medio de este canal, nuestro canal de FLD TV. Y queremos compartir un mensaje de esperanza en este sábado. Antes de compartir, quiero que me acompañes ahí donde estés. Tenemos el privilegio de compartir tu palabra y de que nuestras almas, Señor, sean refrescadas. Pedimos tu Santo Espíritu guiando nuestros corazones hacia ti y hacia tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Un feliz sábado para todos los oyentes que nos miran cada día, cada sábado, cada matutina. Hoy tengo una vez más de poder compartir la palabra en este día santo, en este día especial, separado por Dios, donde por supuesto estás con tu familia o estás solo, pero donde tenemos la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un tema muy especial y a manera de responder unas preguntas que varios oyentes me vienen haciendo, y es en cuanto a por qué cuando nosotros hablamos en el tema de recuperación, por qué hablamos de mantenernos en recuperación y no hablamos de ya estoy recuperado, ¿sí? Algunas personas, familiares que han tenido sus hijos con problemas de conductas adictivas, esposas de personas que han tenido esposos alcohólicos o con adicción a la pornografía, me han dicho, bueno, Juan Pablo, ¿por qué esa expresión de mi esposo no tiene la conducta ya y por qué no está recuperado? ¿Sí? ¿Por qué tiene que vivir en recuperación? Y queremos explicar esto a la luz de una situación que al ser humano le sucede en su mente, en su cerebro, que creo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a ir a la Biblia y vamos a buscar el Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Y ese versículo nos va a empezar a arrojar una información valiosa de lo que queremos explicar en esta mañana. La Biblia dice lo siguiente, esto lo escribió David, el rey David. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El ser humano, Dios lo creó perfecto. Eso nos muestra Génesis capítulo 1 y 2. Pero en Génesis 3 encontramos la tentación. La primera tentación que Satanás le ofrece a los seres humanos, específicamente a Adán y a Eva. Y cuando ellos pecan, sus cuerpos se afectan por el pecado. Por eso el salmista David dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él está diciendo que nació con un cuerpo pecaminoso, con un cuerpo que tiene una inclinación al mal. Ahora, a la luz de esto, tenemos que entender lo siguiente. Cuando Dios creó, y aclaro algo, Dios no es un psicólogo y Dios no es un psiquiatra. Dios es el creador de nuestra mente y de nuestro cerebro. Quiero repetir eso para que quede bien claro. Dios no es un psicólogo, Dios no es un psiquiatra. Dios es el creador de nuestra mente y de nuestro cerebro. Y Él creó un funcionamiento en la mente y el cerebro. La mente tiene facultades y esas facultades las podemos dividir en facultades inferiores y superiores. Las facultades superiores se desarrollan en la parte del lóbulo frontal del cerebro, por ejemplo el juicio, la capacidad o la facultad mental del juicio, la razón, la conciencia y la voluntad. Son algunas de las facultades mentales superiores que Dios creó en el ser humano. Pero también están las inferiores, como por ejemplo los apetitos, los deseos, las pasiones y las emociones. Son algunas de las facultades inferiores de la mente y se desarrollan en el sistema límbico del cerebro, bien adentro, casi en el medio. Entonces,
Todo eso era perfecto, todo eso no tenía contaminación de pecado. Cuando el ser humano pecó, eso se degradó por el pecado. Así que ahora el ser humano tiene una inclinación al mal, tiene deseos ya no puros, sino deseos y apetitos pecaminosos. Entonces, Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos explica cómo funciona eso dentro de nuestra mente. Así que vamos a ir a Santiago, capítulo 1, y vamos a ver cómo se desarrolla esto que acabamos de hablar. Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio mal deseo es atraído y seducido. Y el mal deseo, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra muerte. Entonces fíjense acá que hay unos pasos. Antes de gestarse el pecado en la mente, hay una tentación interna, hay un deseo. La Biblia lo denomina de varias maneras, ¿sí? Bajas pasiones, deseos pecaminosos, deseos carnales. Y todas esas expresiones hablan de lo mismo. Es ese impulso de tentación interna que se desarrolla en el ser humano. Ahora la Biblia dice que todos los seres humanos tienen ese impulso interno, esa inclinación al mal, ese deseo pecaminoso. Ahora, si ustedes se pueden ver, ese deseo en sí no desarrolla el pecado. Ese deseo es una tentación. El pecado se da cuando yo concibo, ¿sí? Ustedes ven acá en Santiago 1, es muy claro, cuando dice, cuando ha concebido, o sea, y el mal deseo, versículo 15, cuando ha concebido da a luz el pecado. O sea, que para que se forme el pecado uno tiene que decidir en favor de esa inclinación, de ese impulso, de ese deseo hacia el mal. Entonces, el deseo hacia el mal lo tienen todos los seres humanos. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Saber cómo manejar ese deseo. ¿Qué hago yo con ese deseo? Vamos al mismo capítulo, al mismo libro en Santiago capítulo 5, donde nos arroja más luz. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, hablando del profeta Elías, Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Santiago está diciendo, el profeta Elías es el que hizo grandes maravillas en el nombre de Dios. Él estaba sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, o sea, inclinaciones y deseos carnales como los podemos tener nosotros. Pero él oró fervientemente que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, ¿qué está diciendo? ¿En algún momento este deseo, esta inclinación al mal paró en la vida de Elías? No. Siempre estuvo ahí. El tema es que ese deseo, cuando aparecía, parece ser que en algunas oportunidades Elías cedió al deseo, ¿sí? No es nuestro propósito hablar de las situaciones que Elías tuvo que enfrentar en cuanto a ese deseo. Pero lo que quiero resaltar es que una persona que oraba, que hacía grandes maravillas, tenía ese deseo, y en algunas oportunidades, si ustedes leen la historia de Elías, van a ver que él lamentablemente también cedió a esos deseos pecaminosos. Pecó. Primera de Juan dice, capítulo 1, que el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso, ¿sí? Es muy peligroso llegar a decir, yo ya no peco más, ¿sí? Y el Señor nos tiene en una vida donde nosotros, por la gracia de Dios, por su poder, Él nos habilita a amortiguar el deseo y a no pecar. Pero hay posibilidades de que yo pueda pecar si yo cedo a ese deseo. Vamos a un último versículo antes de explicar
la introducción que di. ¿Por qué estoy leyendo estos versículos? Vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 dice lo siguiente. Digo pues, hablando el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vieron? Acá está arrojando más luz la palabra. Si nosotros caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer esos deseos, esa inclinación. Entonces, caminar en el Espíritu, acá no me está diciendo que el Espíritu viene y ya está. Yo tengo que aprender diariamente a caminar en el Espíritu. O sea que diariamente necesito este proceso de estar en el Espíritu. Y este es un versículo clave para entender lo que dije, de lo que digo o lo que enseñamos o lo que por lo menos enseño yo y el programa al que yo lidero, el programa Libremente, que es un programa de recuperación de adicciones, es que nunca dejamos de vivir en recuperación. Toda la vida tenemos que aprender a vivir en recuperación. En la Biblia nosotros entendemos que el cristiano tiene que aprender a vivir en santificación diaria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Aprender a vivir conectado con Jesús, obedeciendo la palabra de Dios por medio de la gracia que obra en nosotros. Bueno, esto es lo mismo. Decir que una persona que tuvo una conducta adictiva debe aprender ahora a mantenerse en recuperación y que no tiene que decir ya estoy recuperado, porque eso es peligroso. Porque en la Biblia la pregunta es, ¿cuándo hay alguno de nosotros que pueda decir, ya no necesito más la santificación? Eso es muy peligroso. En recuperación, en tratamiento de conductas adictivas, nosotros le enseñamos al paciente, a la persona, que tiene que aprender a confiar en que el modelo correcto es yo me tengo que mantener diariamente en recuperación. Que no puedo llegar a decir, ya estoy recuperado. Porque es el mismo principio bíblico. ¿Y por qué viene esto? Ese deseo, esa inclinación al mal, en terapia de adicciones, en neurociencia, les voy a contar algo, tiene un nombre, ¿sabían? Nosotros le llamamos craving. Se escribe C-R-A-B-I-N-G. Diríamos craving. La palabra craving, ¿sí? Quiero leerlos desde acá de la pantalla para que ustedes puedan percibir mejor lo que quiero decir. La palabra craving significa un deseo intenso que intenta conducir al individuo a abandonar su abstinencia, o sea, la abstinencia que la persona está teniendo en su conducta adictiva. O sea, es un deseo, un impulso a que lo quiere jalar para que él vuelva a decidir en favor de su vida adictiva. Es el deseo fuerte interno que todas las personas que tuvieron una conducta adictiva sufren. Aun cuando abandonaron la conducta adictiva, estas personas, escuchen esto porque es muy importante, toda la vida, en algún momento, va a despertar ese deseo, ese craving hacia esa conducta antigua. Eso no es un pecado, eso es un deseo, una tentación que de alguna manera Satanás está queriendo lograr de nuevo tentar a la persona. Ahora vamos a hablar cómo puede despertar ese deseo cuando una persona pasó tanto tiempo sin la conducta, ¿sí? Una persona que estuvo 10, 5, 15 años sin esa conducta adictiva y de repente vuelve ese deseo. Pero estamos en lo que significa, ¿no? El craving se desarrolla justamente, la neurociencia nos dice que se desarrolla en el sistema límbico. Por eso entendemos que la Biblia ya nos los estuvo explicando, que este deseo intenso que tienen los adictos o las personas en recuperación lo van a tener toda la vida. Ahora, la palabra craving es una palabra en inglés, pero en el español lo que significa es antojo o deseo fuerte. ¿Y de dónde viene esto? Es porque esa palabra craving también se relaciona cuando una mujer está embarazada y tiene antojos de comer algo que comía antes de estar embarazada y le dice al marido, por favor,
a la 1 de la mañana levántate y anda a buscar un chocolate. Este tema lo di una vez, lo grabamos, pero no ha quedado claro y lo quiero relacionar en por qué nosotros enseñamos que una persona que tuvo un hábito destructivo, una conducta adictiva, va a tener que mantenerse en recuperación y no decir ya estoy recuperado. Ahora, algunos principios, ¿sí? Algunos principios que nos pueden enseñar en esto es que miren, en Génesis capítulo 6, versículo 5, la Biblia dice lo siguiente en cuanto a los antediluvianos. Dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Acá en este versículo no está hablando solamente de ese deseo, esa tentación. Acá está hablando que los antediluvianos no podían parar de ceder a esos deseos. O sea, ellos estaban constantemente aceptando ese deseo y dándolo como una realidad. No era que ellos tenían el deseo y decían, no, yo me someto a Dios para que ese deseo se aplaque. No, este versículo lo que está diciendo es que la mayoría de los antediluvianos eran personas que los deseos pecaminosos controlaban su vida y ellos vivían conforme a estos deseos pecaminosos. Pero hay una diferencia con un versículo que encontramos en el mismo libro de Génesis, ¿sí? Que es la historia de José. La historia de José, exactamente en la parte con la esposa de Potifar, dice el versículo 7 del capítulo 39, y aconteció después de esto, que la esposa de su señor puso sus ojos en José y dijo, acuéstate conmigo. ¿Ves? La esposa de Potifar utilizada por Satanás para estimular ese craving, ese deseo pecaminoso en José. Les hago una pregunta. ¿Había problemas sexuales en las descendencias de José anteriores? Claro que sí. Dice el versículo 7. El versículo 8, y él no quiso y dijo a la esposa de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? José lo que está diciendo es que yo no puedo pecar contra Dios. Miren qué interesante cómo José encontró una manera de aplastar ese deseo pecaminoso que la mujer de Potifar, utilizada por el enemigo, estaba queriendo despertar en él. Él inclinó su mente no hacia su deseo pecaminoso, porque no crean que José no sentía nada. José y Elías eran personas con pasiones semejantes a las nuestras, pero él lo que hizo es llevar su mente hacia Dios. Inclusive hay algo interesante. Él no solo pensó en el tema de su posición que Potifar le había dado, él pensó en Jehová. Él pensó en su Dios, él pensó en aquel que lo estaba llevando a Egipto para glorificar el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces el poder de Dios, como él inclinó su mente a Dios, aplastó ese deseo. ¿Ven la diferencia entre Génesis 6.5 y entre Génesis 39.7? Los antediluvianos estaban controlados por su craving, por su deseo fuerte pecaminoso. En cambio, José era una persona que buscaba que ese craving sea aplastado. Entonces, cuando aparece el craving, no es un pecado. Todos vamos a tener un craving. Miren, yo quiero contarles algunos ejemplos en mi vida. Muchos de nosotros nos sentimos mal cuando viene ese deseo, porque decimos estamos pecando y no. Pecado es ceder al deseo. La tentación no es pecado. Les voy a dar unos ejemplos claros que es en mi vida personal. Algunos de ustedes que son oyentes frecuentes saben que yo soy una persona
que vivo en recuperación. Yo soy un hijo de Dios en recuperación por la gracia de Dios. El Señor a mis 19 años de edad, en el 2008, me dio el poder para comenzar una vida de recuperación. Como yo no lo conocía, a mis 19 años empecé a conocer a Dios, a escuchar su voz y a dejar que Él empiece a recuperar cada área de mi corazón. Yo tenía problemas con las drogas, con el alcohol, con la música electrónica y con otros problemas, ¿no?, adictivos. Entonces yo a los 19 años, por la gracia de Dios, comencé a entrar en una vida de recuperación. Y me pasaron muchas cosas en estos. Imagínense que yo comencé en el 2018. Estamos a 2023. O sea que de 2008 a 2018 son 10 años. Y después tenemos 12 a 2020, 15 años por la gracia de Dios en una vida de recuperación. ¿Por qué yo no digo que estoy recuperado? Porque yo sigo creciendo en ese camino de recuperación, donde Dios va conquistando cada día más mi corazón. Pero en ese caminar hubieron situaciones. Les voy a contar algunas. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta ir a la playa. Me encanta ir a la playa, pero no me gusta ir a la playa a lugares donde hay mucha gente. ¿Sí? ¿Por qué? Yo tengo mi esposa, yo soy argentino, mi esposa colombiana, es de la costa de Colombia. Cuando voy a lo de mis suegros disfruto muchísimo porque tengo cerca la playa, a mí me encanta, me fascina. Yo vengo de Buenos Aires, donde es una zona de Argentina costera, donde hay playas. Y a mi hija le encanta la playa, pero a mí no me gusta ir a esas playas donde hay mucha gente, donde hay música, donde hay cerveza, donde hay palabras, vocabularios que no son apropiados para que un cristiano esté escuchando. Y me gusta ir a ese rinconcito de la playa, ¿sí?, donde no hay nadie. Allí puedo jugar con mi hija, estar con mi esposa, nadar tranquilo, sin tener que estar aturdido por diferentes tipos de música que no agradan a Dios, maneras, la vestimenta de las personas que van a la playa muchas veces no está acorde a los principios del Señor. Entonces, yo lo hago por prevención. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo me voy a esos espacios donde está toda esa gente, va eso a estimular mi craving, me va a despertar recuerdos de cuando yo era un adicto a las drogas, era una persona que le hacía daño a la gente, era una persona que pasaba noches y noches, hasta 4 o 5 noches yendo a la música, a las discotecas de música electrónica de miércoles a domingo. Y eso no me va a dejar tranquilo, voy a estar luchando en mi mente porque me estoy exponiendo. José no quiso exponerse a eso. Otra situación. Acá en Colombia la gente escucha cumbia colombiana. Miren, yo le estoy abriendo mi corazón, ustedes me están haciendo terapia a mí y no me están cobrando, así que estoy muy agradecido por eso. La gente acá escucha cumbia colombiana. En Argentina, en los barrios, lo que acá le llaman comunas, en Brasil le llaman favelas, en Argentina le llaman villas, no sé cómo le llaman. Algunos que están detrás de cámara son de Venezuela, no sé cómo le llaman en Venezuela, pero son barrios complicados. En esos barrios se escucha mucha cumbia colombiana en Argentina. La cumbia colombiana en los barrios de estrato bajo suena muchísimo. Y si bien yo era una persona de clase media, me gustaba frecuentar esos barrios y me gustaba mucho la cumbia colombiana. Cuando yo llegué como misionero a trabajar aquí en Colombia, antes de estar casado siendo soltero, me empecé a subir a los buses para viajar, buses internos de ciudades, y ¿saben lo que escuchaban o escuchan frecuentemente los que manejan los buses? Cumbia colombiana, vallenatos, diferentes tipos de música. Y saben, para mí era una tortura, porque todo eso despertaba recuerdo y yo no sabía qué hacer, miraba para la ventana, miraba al techo y oraba, y no, era muy difícil. Y llegaba un momento que cuando me daba cuenta, bajaba del bus, me empezaba a caminar por la ciudad y ya estaba susurrando las canciones. Entonces creé una estrategia. Cuando voy me llevo mis auriculares y me pongo un sermón, me pongo una música,
¿sí? Porque yo ya sé que al del bus le gusta meterle con toda la música colombiana. Entonces, eso es una vida de recuperación. Eso es tener conciencia de recuperación y yo no lo pude construir de la noche a la mañana. Fue un proceso. Nosotros en recuperación, en la vida de recuperación que tenemos, aprendemos a que la palabra proceso es muy importante. No aprendemos todo de la nada. Y yo tuve que aprender con algunos golpes, lamentablemente. Así que cuando uno tiene conciencia de recuperación, entiende que el craving lo va a tener toda la vida y tiene que mantenerse con principios de recuperación que lo ayudan. Y miren, esto es para cualquier situación, no solo para un adicto. Una persona que ha tenido depresión, una persona que ha tenido un problema psicológico, necesita mantener principios básicos de recuperación que lo van a mantener para que la enfermedad no vuelva. La adicción es una enfermedad de la mente y el cerebro. La conducta es el resultado de esa enfermedad que se manifiesta en la mente y el cerebro. Cuando una persona ha tenido depresión, ansiedad, debe cuidarse toda la vida porque eso puede despertar como la conducta adictiva puede despertar nuevamente. Entonces el craving, ¿sí?, es como un impulso donde la persona vuelve a recordar y tiene como imaginaciones y deseos. Miren, yo les voy a decir algo. He conocido pacientes que me han contado que tenían 3, 4 años ya sin la conducta y estaban comiendo con su familia y empezaban a venir recuerdos de que ellos fumaban la marihuana, tomaban la cocaína o miraban la pornografía o estaban apostando en el casino, ¿sí? Y entonces comían y nadie sabía lo que internamente esa persona estaba pasando. Y llegaba un momento que no aguantaban la presión interna del craving, que empezaban a ceder y a disfrutar. Y ellos empiezan a disfrutar esas imaginaciones y ya la persona está en un estado adictivo. Aunque no esté en la conducta, él está disfrutando su estado adictivo y eso ya sí es un pecado, aun cuando no volvió a la conducta, ¿sí? Porque el deseo se convirtió en algo real en la mente. Por eso es importante aprender a cómo aplacar el craving. Yo les voy a dar entonces algunos principios para mantenerse en recuperación generales y ustedes lo pueden aplicar a cualquier situación en la que estén pasando o en la que ustedes quieren mantenerse sin volver a esos hábitos o a ese estado antiguo que los estaba afectando. Primer principio, mantener una vida espiritual constante. Ustedes saben que la vida espiritual, la comunión con Dios, la oración, el estudio de la Biblia y compartir lo que tú recibes con otros, esas 3 cosas te van a ayudar a que el craving se aplaque, ¿sí? Punto número 3, buscar un grupo de personas en recuperación que nos motivan semanalmente. Quiero aclarar esto. En los grupos de narcóticos o alcohólicos anónimos se le pide a la persona, se le fomenta mucho que mantenga ese hábito de una vez por semana ir a un grupo donde hay otras personas en recuperación que saben lo que está pasando y que puedan ir aprendiendo y conociendo y poder expresar cosas que le pasaron en la semana. Es como un grupo de autoayuda, ¿no? Se llama ayuda mutua. También tener un amigo o compañero de recuperación. Es muy importante. Tú puedes ir a un grupo de recuperación, tú puedes ir a la iglesia, pero tú tienes que tener a ese amigo, a ese compañero que cuando necesitas algo lo llamas y él ora, él te da un consejo, él está ahí, ¿sí? Pero un amigo de recuperación es aquel que ha pasado por lo mismo que tú pasaste. Esto es interesante. Para que sea un amigo o compañero de recuperación, lo que los va a unir es que pasaron por lo mismo. Si tú tienes una adicción o una conducta adictiva, tu amigo de recuperación tuvo que tener alguna conducta adictiva y está en recuperación. Es difícil tener un amigo en recuperación que no sabe lo que estás pasando. Ahora, también tenemos que tener, este es el consejo número 5, es buscar un mentor o un consejero de recuperación. Una persona un poco más sabia, con mejores conocimientos de la recuperación. No es tu amigo de recuperación, esto es un mentor, un consejero, donde tú puedes una vez por mes juntarte y contar cosas más profundas y él direccionar diferentes tipos de situaciones más complicadas. Ahora, miren este 6º consejo.
Todo esto va a ayudar, escuchen porque esto es muy importante, esto te va a ayudar a tener conciencia de recuperación y conciencia de que tienes que mantener estos principios semanalmente y diariamente en tu vida para mantenerte en recuperación. En momentos de necesidad hay que aceptar que necesitamos retomar la ayuda terapéutica. Saben que hay personas que han vivido un proceso por ahí de 6 meses, 1 año con un profesional de 1 vez o 2 veces por semana en terapias, o han estado internados y después han hecho un programa ambulatorio y ellos dicen: yo nunca más voy a necesitar ayuda de un profesional, ya estoy curado. Esa expresión ya es peligrosa. Esa expresión, les voy a decir algo, eso se llama recaída en actitud. La persona no recayó en la conducta, pero sí está recayendo en la actitud de creerse que ya está recuperado y que no necesita mantenerse en recuperación. Y el último punto es mantener un estilo de vida con hábitos saludables. La persona necesita, ¿saben lo que ayuda mucho, además de la vida espiritual, del consejo de un amigo de recuperación? Algo que ayuda a mantenerse en recuperación es el ejercicio. El ejercicio es una manera de cómo desestresar la mente. Imagínense una persona con conductas adictivas que todavía no sabe cómo manejar la frustración, el estrés. El ejercicio es algo que lo alivia, lo hace bajar, lo hace estar más calmado. Tomar agua, tener una alimentación muy sana y muchos de los hábitos saludables que nosotros le podemos enseñar o si ustedes desean pueden aprender con nosotros. Quiero hablar ahora, un puntito más antes de cerrar, algunas situaciones de cómo puedo ver que el craving está despertando nuevamente. Miren, el craving no despierta cuando la persona quiere volver a consumir o quiere volver a mirar pornografía o quiere, por ejemplo, apostar en el casino nuevamente. Lo más turbio y peligroso del craving es que el craving aparece no con la conducta adictiva antigua, sino con una obsesión o compulsión diferente a la conducta adictiva. Por ejemplo, la persona se empieza a obsesionar con la ropa. Esa es una alarma de que la persona está a punto de recaer en la conducta adictiva. Por ejemplo, otra alarma, empieza a haber una obsesión por las personas. Empiezo a querer llenar mis vacíos teniendo gente a mi lado. Eso ya es una alarma de que el craving está dominando nuevamente, no con la conducta, porque el craving tiene mucho que ver con obsesiones y compulsiones obsesivas internas. Por ejemplo, cuando la persona se vuelve perfeccionista, hay una alarma del craving. No que si no hago esto, si no lo pongo en este orden, toda mi vida se acaba. Ya ahí hay una alarma y la persona está a punto de volver a la conducta adictiva antes. Claro, no está con la conducta adictiva, pero ese craving despertó de otra manera. Comienzo a recordar momentos antiguos, ¿sí? Por ejemplo, empiezo durante una semana, toda esa semana me la pasé recordando viejos hábitos. Eso es peligroso, eso es una alarma que el craving está despertando y te va a llevar nuevamente, te quiere llevar a la conducta o el hábito destructivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, empiezo a tener malos estados de ánimo, cuando me siento frustrado y pasa mucho tiempo, me siento triste y se convierte en una leve depresión, hay alarmas de que el craving va a despertar, porque cuando uno se siente mal, con un mal estado de ánimo o vacío, ¿qué hace el craving? El craving despierta y Satanás te quiere hacer recordar, ¿te acordás cuando te sentías mal y vacío? ¿Qué hacías? Consumías, mirabas pornografía, ¿sí? Ibas y apostabas, ibas y tenías esa conducta adictiva, ibas y tomabas alcohol, fumabas cigarrillo. El craving te hace recordar engañosamente de que para sentirte mejor puedes volver a la conducta adictiva porque te sientes frustrado o angustiado. Entonces, cuando hay un mal estado de ánimo o la persona se siente vacía, es una alarma de que hay que ayudar y atacar el craving. Así que el Señor nos ha dado consejos y por eso es que desde Libremente, nuestro programa de recuperación, le enseñamos a las personas que nunca dejamos de recuperarnos. Todos los días es un día para comenzar la recuperación. Saben, en Juan capítulo 15, versículo 5,
Yo quiero finalizar con estos versículos. Juan capítulo 15, versículo 5, es uno de los mejores versículos para mí que hablan de la recuperación. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Quiero hacer este llamado para todas las familias, para todos los que nos están viendo. Una persona nunca deja de recuperarse. Todos los días estamos en recuperación. ¿Saben? Una vez había dos pacientes. Habían dos personas, no eran pacientes. Esas personas se llamaban Adán y Eva. Y esas personas decidieron entrar en un mundo adictivo, en una vida adictiva. Y esas personas, Dios tuvo que ponerlas en un centro de recuperación. ¿Y saben hace cuánto tiempo están? Porque después en el centro de recuperación tuvieron hijos y nietos y descendencia. Adán y Eva dejaron a su descendencia 6.000 años internados en ese centro. Y nosotros estamos en ese centro recuperándonos. Cuando nosotros estemos capacitados y tomemos la decisión de aprender a vivir en recuperación, va a llegar un momento que nuestro Dios va a decir, les voy a dar el alta y los voy a venir a buscar. Y ahí el Señor Jesús va a venir y va a glorificar nuestros cuerpos en su segunda venida y nunca más vamos a tener ese craving, nunca más vamos a tener ese deseo y ahora nuestros deseos van a volver a ser como en el principio, inclinados hacia el bien. Yo tengo esa maravillosa esperanza que me fortalece y me da aliento de que nunca más voy a tener ese craving. Yo quiero invitarte a que confíes en la palabra del Señor, pero antes tenemos que ahora mantenernos conectados a la vid en nosotros y nosotros en la vid, nosotros como pámpanos conectados a Jesús. Jesús es la recuperación no es un programa, es una persona, es la persona de Jesús que recupera tu vida y tu corazón y es la que ha comenzado esa recuperación y la va a continuar hasta el fin en mi vida y lo quiere hacer en la tuya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Él, Jesús, sea el centro de tu recuperación. Que tengas un feliz sábado. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque Cristo es nuestra recuperación, porque Él es la fuente de poder para mantenernos en una vida de recuperación, aplastando diariamente el craving que quiere llevarnos de nuevamente al mal. Señor, nos encomendamos a ti y a toda la audiencia para que este mensaje pueda ser propagado a todas las personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.